Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de los Superfoods. Esta vez tenemos una conversación que lo vamos a hacer un poco diferente. No es una conversación como siempre. Estoy con mis amigos, con gente muy apasionada, ¿cómo decirlo? A ver, muy fanática, amante de los superfoods. Les diré que también es gente que incursiona y emprende, así que creo que eso es lo que más me gusta de este grupo. Somos amigos, nos gusta este espacio, no solamente aquí en el podcast, creo que fue una iniciativa hacer este podcast, porque me parece que también es válido poder reunir a personas que les guste este campo para, pucha, pimponear o conversar sobre temas de alimentos, de superfoods, de emprendimiento, de negocios, pero además porque gracias a este podcast yo pude acercarme a ellos. Y acá están Eduardo Viga. Pues para quienes de pronto siguen el podcast de hace un buen tiempo, con Eduardo tuvimos un episodio que pues fue súper bueno cuando estuvimos viendo este tema de Pacha Bros. Pacha Bros era el emprendimiento de Eduardo, no sé si ya lo tienes o creo que no, pero bueno, había un tema muy interesante con respecto a una dinámica, a un proyecto social además que tenía Pacha Bros, que era sembrar árboles de quina. Por cierto, la quina ya se está extinguiendo. Y además tenemos a Kevin en el podcast, que probablemente no lo conozcan, pero es oyente, asiduo, no solamente de este podcast, sino de muchos podcasts, amante de escuchar contenido en audio y creo que también un gran emprendedor, una gran persona. Yo le digo Kevin Arens para mí, pero estoy revelando esto ahorita porque a él le encanta pues todo este tema del ecosistema emprendedor y creo que también podemos aprender mucho. Así que nada, hermanos, les doy la bienvenida. Disfrutamos de este espacio, conversemos. Los que nos escuchen pueden aprender de nosotros de algunas cosas que podamos compartir aquí seguramente y también pueden divertirse. Así que también les pido, en ese sentido, un lenguaje muy casual, muy fresco, porque ya saben, este espacio está para divertirnos más que para darnos clases maestras entre nosotros. Así que nada, bienvenidos. Dale, gracias, Ivo. Gracias por la invitación, Ivo. Contentos de estar acá. ¿Y cómo han estado, muchachos? Ya. Bueno, yo bien, estoy pues emprendiendo aún. Tengo un pequeño stand de productos Nikkei, ¿no? Tratando de mostrar un poco lo que es la cultura que siempre he tenido arraigado en la familia y llevarlo al resto de personas, ¿no? Actualmente estoy en Plaza San Miguel y la idea es también abrir otros puntos de venta, ¿no? Y va bien, creo que va de la mano también con la tendencia de muchos, o de la curiosidad de mucha gente que le gusta toda la cultura japonesa, que lo ve a través de los doramas, animes, etcétera, ¿no? Entonces, Exacto, como que exacto. sí se ha alineado. Y dicho sea de paso, para, digamos, los que nos escuchan, gracias a Edu, yo la primera vez que probé mochis, que es este postre de origen japonés, que son, digamos, unos postrecitos que cada vez se están haciendo más populares en Lima. Y claro, Edu también en su nuevo emprendimiento, que es Ponjape, está empezando a venderlos. Por supuesto, también he probado varios otros productos que pueden ir a verlos y a visitarlos en Plaza San Miguel. Él está ubicado en Plaza San Miguel. Así que, pues nada, gracias, Edu, por esas enseñanzas respecto a la cultura Nikkei. Chévere, gracias por el cherry ahí, Ivo. Buena, buena. Ya tendremos tiempo para hacer más cherry. ¿Qué tal tú, Kevin? ¿Cómo Claro. has estado? Bueno, aprovechando la confianza que dijiste en modo patas, parezco de bien, creo, pero se escucha mejor. Mejor, ¿Qué mejor, tal? Bien, mejor. bueno, bien, tranquilo. En realidad ha sido una semana medio movida. Yo me dedico principalmente a veces a hacer asesorías, algunos negocios y también tengo dos emprendimientos, ¿no? Como bien en algún momento lo hemos comentado y pucha ya, uno de esos definitivamente está enfocado en el tema de los superfoods porque es recontra apasionante este mundo, ¿no? Y yo siento que eso al final es el futuro de la alimentación definitivamente. Sí, 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 tal cual. O sea, también para los que nos escuchan, Kevin, además de... Acá todos somos medios multifacéticos, somos eclécticos, Ujú. tenemos varias aficiones, Todistas. Todista. todistas, varias habilidades, varios dones y siempre con humildad, ¿no? Pero Kevin no solamente está en un rubro que es el rubro del diseño de interiores, de la parte de arquitectura, sino que también tiene un emprendimiento que se llama Carretilla, carretilla.p, ¿verdad? Que lo Sí, que hace es crear bebidas a base de estos superfoods o granos andinos, esas bebidas ancestrales, esas bebidas de tanto tiempo que consumimos, desde el mismo emoliente hasta otros productos que incluso los hemos conversado acá en el podcast. Está la bebida de cañigua, bueno, hay tantas otras, el ponche de habas,
tantas bebidas y productos que tenemos que realmente se pueden explotar. Entonces también eso es algo chévere que seguramente iremos explorando. Bueno, muchachos, nosotros nos solemos reunir en cafés, siempre tenemos esta suerte de tradición, podría decirlo, pero lamentablemente, por temas logísticos, a mí me hubiese gustado grabar este podcast en un café, ¿no? En un espacio así presencial. Creo que la dinámica fluye más, pero lamentablemente no ha podido ser así. Así que bueno, imaginemos que estamos en un café, que estamos conversando como patas, con las limitaciones, obviamente, de la conectividad y todo lo demás. Yo quería preguntarles cómo se empezaron a interesar mucho en este mundo de los alimentos, de los superfoods. O sea, ¿cuál ha sido su primer acercamiento a este tema? Ya empiezo yo. Ok, Dale, como ¿quieres quieras. empezar tú? Normal, ¿no? Dale. Ya, yo voy a empezar. Siempre me llamó la atención lo que podía generar la alimentación pues en el organismo, ¿no? Y me parecía muy loco saber lo que podía hacer, no sé, la maca, o no sé, el kuyuro, o X cantidad de alimentos o superalimentos, ¿no? En general, ¿no? Hasta el matcha, que es algo que es de la cultura japonesa, ¿no? Y, y siempre me captó mi curiosidad, así que nada, sí he ido probando y siempre me ha interesado, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta combinar la maca con el matcha. Me parece que es un mix muy bacán, muy bueno, muy rico y que me ha ayudado así como que a estar con ¿Y energía durante lo todo el haces en tu día. casa? Sí, lo hago Buena. en la casa, tengo ahí mi sobrecito de matcha y también tengo un potecito de maca pulverizada, ¿no? ¿Cómo se llama? Oye, qué interesante esa Sí, confluencia me de pareció esos una... dos mundos, ¿no? Sí, se ¿No? juntó, se juntó. Y Qué bueno, loco nada, también. Ponle sí. un nombre. Claro, Gente, ¿no? macacha, no sé, ma- Claro. machaca, no sé, una cosa así. Es, Machaca. Sí, ¿no? No machaca, sé. porque de paso también creo Iba a que decir, vas a machacar. iba a decir otra cosa, pero creo que me van a banear. Bueno, si más tarde te animas, lo dices. Claro. Pero, o sea, mira qué loco, ¿ah? Justo te iba a comentar de que creo que hay muchas personas que en su día a día tienen algunas rutinas, ¿no? De alimentos. Por ejemplo, el papá de mi enamorada es así, loquito Ajá. harinas, ¿no? Entonces en su mañana se sirve una harina, ¿no? O sea, a sus jugos y hace así Ujú. como una suerte de batido, ¿no? Y Claro. obviamente otras personas tienen también sus hábitos que están un poco alejados de los alimentos, algunos consumen vitaminas, ¿no? En pastillas y todo lo demás. Pero mira lo que tú has mencionado, que es algo por ahí, ¿no? Como que una rutina de mañana y además también, por lo que veo, es como que la confluencia de dos culturas, ¿no? Siempre exponiendo tu lado Nikkei. Matcha por Sí, un es lado inevitable y maca dejarlo. inca por Qué otro, ¿no? O sea, loco. lo caso. Y pues, entonces, nada, como que por ahí, eh, no sé, como que tengo todo este respiro de la cultura japonesa, tanto como la peruana, y me ocurrió, y pucha, me salió bravazo. Y después, bueno, en esta curiosidad que despertó en mí más o menos en 2021 podcast, ¿no? Así como que coincidió más o menos el tercer o cuarto episodio que fueron de los granos andinos, y fue bacán porque descubrí muchas cosas, descargué el libro que mencionabas en ese podcast, ¿no? De granos andinos, y casualidades de la vida yo me fui a trabajar y a vivir a Cusco un año y he consumido, por ejemplo, el tarwi ahí, ¿no? Que es bastante común, como que en guisos, ¿no? Yo no lo aprendí a cocinar, pero igual en los menús o cuando me iba a almorzar o cenar, me podía pedir mi tarwi, ¿no? Y era muy rico, sí me sentía bien, ¿no? Entonces, nada, como que esa curiosidad siempre hubo en mí y puede ir descubriendo o descubrir nuevas cosas también con los episodios que tú subías, ¿no? O que subes. Entonces, Ujú, ujú. chévere, ¿no? Qué bacán, Edu. ¿Y tú, Kevin? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Sí? ¿Cómo fue ese interés? Mira, en realidad todo comenzó como hace 2 años, ¿será? Yo soy muy adicto también al tema del café, productividad y toda esa nota por el mismo perfil de emprendedor que tengo. Pero de un momento a otro empecé a sentirme mal, empecé a sentirme muy agotado, con mucho sueño.
y también tenía dolores de estómago, me sentía un poco mal. Me hice varios exámenes y me dijeron que era también altos niveles de estrés y cosas así. Sin embargo, ahí empezaron a recomendarme el tema de una alimentación más saludable, ¿no? Y pucha, me acuerdo que en ese entonces me prohibieron como 6 meses no tomar café. Y cuando me quitaron el café pucha, fue un bajón, o sea, no sabía exactamente qué hacer, ¿no? ¿Qué bebías tomar? Porque me cansé de tomar manzanilla y té y cosas así. Entonces, o sea, sí, me empecé a acordar de las bebidas que existían, ¿no? Que, bueno, en mi infancia en algún momento había tomado, no sé si, bueno, hasta ahora todavía hay algunos, pero que son las bebidas de carretilla. Sí. Y sí, y al final mucha gente, hasta incluso, bueno, me incluyo yo también, a veces uno dice, ok, tienes un punto específico donde las compras, porque si lo compras en otro lugar dices, pucha, tal vez no me va a gustar mucho, no sé cómo lo preparan, y viene el tema de las dudas sobre la salubridad y cosas así, ¿no? Entonces empecé a prepararme estas bebidas, empecé a averiguar un poco en los mercados de Magdalena, cosas así, y empecé a preparar bebidas, ¿no? De maca, de quinoa, y dije, pucha, sería genial si existiera, no sé, un Starbucks, pero que venda estos productos que son mucho más saludables, ¿no? Y me empezó a llamar la atención, jalar mucho el interés y como me gusta mucho investigar, me entusiasmé mucho por todo esto y no sé cómo llegué al concepto, creo que ChatGPT me lo puso, el término superfoods, ¿no? Y dije superfoods y empecé a googlear, me dio mi modo stalker y pucha, no sé cómo pongo superfoods y por ahí veo un superfood podcast, ¿no? Entonces me entusiasmé, empecé a averiguar, escuché algunos de tus episodios, vi toda la historia que estabas creando, todo el movimiento de la comunidad que estabas generando y me pareció, pucha, súper admirable y desde ahí, bueno, te contacté y ahí comenzamos un poco más a conversar y bueno, ahí comenzó la idea también de hacer el proyecto que vengo ejecutando en este momento, ¿no? Ujú, ujú. Y me parece bacán porque justo ahora que lo mencionas, cuando yo creé el podcast, no, o sea, no sabía en verdad qué nombre colocarle, ¿no? O sea, sabía que quería colocarle algo de superfoods, pero no sabía si ponerlo en español, que podía ser superalimentos, o en inglés, y creo que en inglés iba a tener más alcance, pero obviamente el contenido Sí, iba a es ser en cierto, español. Entonces, como claro. que me vi con esa disonancia, con ese conflicto, mejor dicho. Y por otro lado, cuando busqué en los podcasts si había un podcast de superfoods, no hay, o hay muy pocos, ¿no? Y los que encontré eran, a pesar de que el nombre es muy popular, no encontré pues un podcast así muy grande, ¿no? Con el nombre Superfoods. Y los pocos que encontré estaban muy relacionados al tema fitness. Cosa que no quería ahondar tanto por ahí, porque creo que los superfoods tienen como que mucho más espacio, ¿no? De exploración. Y creo que, Claro. o sea, el propósito fue más vincular a los superfoods no con el fitness, sino con el tema de la identidad peruana, ¿no? La identidad local, el valor, valorizar un poco el origen, los alimentos, ser conscientes de eso, ¿no? Y creo que lo demás viene por caída libre, ¿no? El tema de salud, obviamente, está totalmente atado, el tema de ejercicio físico y todo lo demás, pero es Claro. interesante eso. Entonces, todavía cuando buscas un poco, encuentras poco contenido en Superfoods, ¿no? Y pucha, aún así todavía la comunidad sigue siendo chiquitita, pero bueno, somos Sí, poquitos los claro. locos que nos gusta este contenido. Creo que en otros Sí, países claro. puede sentirse más o está más desarrollado de repente esos temas, ¿no? De todas maneras, ¿no? De todas maneras, creo. Pero igual, o Sí, en sea, realidad, dale, dale. ese es el tema de la virtualidad siempre, ¿no? O sea, creo que cuando ves Superfoods, o sea, ves esa típica imagen, ¿no? De huevos, carne, ¿no? O sea, ves hay uno que otra hierba, ¿no? Lechugas, ¿no? Y no sé si esa es la idea de Superfoods que yo tengo, ¿no? Y obviamente es Creo que al distinta. final es el tema de los superfoods, un punto a favor que lo hace súper interesante es el tema de que no solamente se trata de los superfoods, sino los superfoods andinos, lo más nativo, lo peruano. Entonces Ujú. combinamos no solo el tema de la alimentación saludable, sino también el tema de amor hacia lo nuestro, mantener esa tradición viva, y eso lo atas también con las recetas antiguas y cosas similares, ¿no? Y por ahí también creo que jala mucho, genera mucho interés también en la gente. Sí, tal cual. No sé si ustedes han visto a este chico Waldir, que de hecho estuvo en el Claro, podcast también, en Claro, algún sí. momento. Waldir ahora es un sí, sí, fenómeno, pero Waldir Maque, ¿no? El fenómeno. Y Ajá. creo que él es el vivo retrato de cómo preservar un poquito ese legado, ¿no? Ujú. sí. Seguramente como él hay muchos, pero no están pues todos en internet, ¿no? Y creo que Waldir tiene eso. Sí, sí, es cierto.
cierto. Y de verdad lo que ha hecho el pata es muy admirable, ¿no? Encontró su manera de cómo encontrar la viralidad y su concepto también es súper chévere, claro. Claro, sus Sí, formas de cómo expresarse, o sea, es bien creativo, ¿no? Y creo que engancha mucho con gran audiencia, ¿no? Bueno, a través de TikTok también, que es una plataforma súper masiva, pues ya, pues llega a un montón de gente, ¿no? sí, sí, sí. Hablando de Claro. TikTok, hace poco Kevin, no sé, compartimos creo un contenido, ¿no? Un contenido de Don Finca Salazar, me parece la nueva cafetería que ha abierto, que le han puesto la primera cafetería negra del Perú. Entonces, claro, Claro. evidentemente eso lanzó un montón de comentarios y Kevin dijo algo así que es un fact, ¿no? Eso le gusta al algoritmo, ¿no? Cuando hay algo controvertido, ¿no? Que genera mucho debate, ¿no? Y en mi experiencia, me ha pasado mucho que el contenido que más ha como rebotado de este podcast son aquellos donde quizás tocas temas polémicos, ¿no? Es un Sí. poco es un poco cruel, injusto, porque a veces hay contenido de mucho valor, pero lastimosamente no prende con el algoritmo. Cierto, cierto, totalmente, toda la razón, porque a veces el factor viralidad se despierta cuando hay algo polémico, ¿no? Cuando hay este cruce se forman dos grupos, ¿no? Los que apoyan la causa y los que están en contra. Entonces ahí es donde se genera esto y el algoritmo, pucha, le da bastante visibilidad a eso. Sí, 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 es verdad, es verdad. Yo, por lo menos, en ese caso, todavía no emprendo en Superfoods más que este podcast. Y Kevin, yo creo que de los que han emprendido bastante más, eres tú y de hecho tú también, Eduardo. Cuéntenme cómo es emprender en el rubro de alimentos, de bebidas, qué dificultades han pasado, qué dificultades normalmente tienen. O sea, me gustaría conocer un poco esa parte, ¿no? Porque claro, como tú, Kevin, hay varios que escuchan este podcast y no solamente quieren cuidarse y mejorar, sino también quieren hacer algo, ¿no? Quieren hacer empresas, quieren tener ideas, quieren investigar más o conocer más de un producto para poder luego venderlo. Entonces, creo que sus experiencias van a ser súper chéveres. A ver, Kevin, tú mismo eres. Ya, pues, en realidad, desde mi perspectiva, emprender en la industria de alimentos, yo vengo emprendiendo hace aproximadamente unos 6 años por ahí y siempre he querido emprender en la industria alimentaria, sobre todo porque en algún momento lo hemos comentado. Yo creo que el tema gastronómico en la actualidad a nivel Perú está súper interesante, ¿no? Y la verdad es que como que llegó de un momento a otro la idea, justo yo fui el propio público objetivo el cual decía, wow, amo el café, pero no puedo consumirlo tanto, entonces tengo que buscar alternativas más saludables y me acordé de ese tipo de propuestas que eran más como enfocados a las tradiciones peruanas, me enteré del término superfoods y me di cuenta que era muy cierto, ¿no? Que era súper nutritivo. Entonces dije, wow, quiero hacer esta fusión, ¿no? Entre el mundo de la cafetería de especialidad y el mundo de los superfoods. Y bueno, se generó este concepto de carretilla, ¿no? Carretilla.p, pero en realidad tiene carretilla con K, ¿no? Con K de kilo. Ujú. Y bueno, la travesía definitivamente, como todo emprendimiento, desde mi perspectiva, siempre es desafiante, tiene sus pros y sus contras, pero pucha, es súper apasionante, súper interesante y cada vez encuentras, si bien la comunidad es pequeña, poco a poco nos une, creo, esta pasión, ¿no? El motivo por el cual en realidad estamos ahorita en este podcast, porque creo que nos entusiasma mucho pensar en una alimentación saludable, en la trazabilidad, en el Perú en general, en el amor y todo eso. Y eso nos parece, creo que al final lo que más nos une en este emprendimiento es la pasión por esto, ¿no? Entonces, pucha, hay más desafíos definitivamente que luego seguro que lo vamos a comentar, pero pucha, igual, yo sigo pensando que es súper apasionante el mundo de los superfoods y tiene bastante camino por recorrer, tiene bastante potencial. Sí. Caso, Ivo, pucha, sí es duro, como dice Kevin, emprender de repente con un producto que no es como que el producto estrella o la carnecita, ¿no? Como puede ser el café, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El café es un producto que tiene mucha mayor demanda que lo que puede ser el té, ¿no? Té negro, té verde, etcétera. Yo ya, bueno, no estoy en Pacha Bros, ¿no? Decidí como que buscar otros caminos, pero igual mi experiencia y que puedo compartir es que sí es un poco difícil de repente y es una chamba media dura de repente educar a la gente y mostrar las bondades que puede tener tu producto. Va mucho de la mano por ejemplo, hacer degustaciones, tener mucha presencia no sé, en lugares, activaciones, degustaciones y buscárselas, ¿no? Pero sí, la pasión, como dice Kevin, es algo que te motiva a hacerlo, ¿no? Entonces, por mi lado, sí estuve, durante ese tiempo que estuve de ahí me tuve que ir a Cusco y bueno,
ya no me daba la vida para hacer más. Esa Pero sí, historia ya la conocemos, ya. sí, esa ya se tiene que contar después de grabar. No, mentira. Pero, nada, o sea, es bacán descubrir lo que puede hacer un alimento o en este caso una bebida eh, en tu organismo, las reacciones y bueno, no sé, también, o sea, como emprendedor me motiva mucho, a pesar de los pros y los contras, no, a pesar de las contras, perdón, que es, No creo que de los no, de pros, pero los pros no, pero igual, o sea, es una lucha constante, ¿no? hay que ser, hay que ser constantes, etcétera, ¿no? Pero sí, me parece interesante y, pucha, tuve la suerte de llegar hasta el origen de donde está mi producto, ¿no? En este caso el ujú, té, que fue en Guayopata y conocer cómo está rodeada la naturaleza, cómo crece la planta del té, ¿no? Y bueno, de ahí derivó también en conocer el mundo del cacao. ¿No? En Pachabros también se vende cacao como cascarilla, como infusión, y también tiene cosas, o sea, por ejemplo, datos importantes, por ejemplo, las madres gestantes dicen que es muy bueno para poder dar de lactar a sus hijos, ¿no? Son cositas que a uno le sorprende, al menos a mí me sorprende siempre conocer las bondades que puede tener un alimento, ¿no? Así que bueno, eso ha sido un gran motor para, para yo desarrollar cosas y a futuro también seguir desarrollando, ¿no? Porque igual tengo en mente proyectos, cositas que quisiera desarrollar y cumplir, ¿no? Entonces, lucha, ujú. contento de emprender y de lucharla, ¿no? Todos los días. Sí, sí, hay dos cosas con las que me quedo lo que has dicho, y es justo empezando por la última, que dijiste lo de la cascarilla de cacao, ¿no? Que en algún momento lo empezó a vender Pacha Bros. Es como también puedes aprovechar todo lo que tienen los alimentos para poder hacerlos y darles un valor, ¿no? O sea, la cascarilla de cacao es Igual. algo que normalmente se desecha y no Ujú, se le da la importancia y tiene tantos nutrientes, tanto potencial, tantas capacidades y también se puede hacer un negocio de eso, ¿no? Entonces, esto es un mundo muy amplio. No solamente puedes trabajar con el producto origen, sino también puedes, o el producto principal, sino también con todo lo que podrías llamar o mal llamar merma, ¿no? Y eso es ujú. súper valioso. Y lo otro también es que justo me acordé de un episodio que seguramente alguno lo ha escuchado, el último que saqué que con Daniel Yupanqui, donde él habla, ¿no? El que no quiere emprender ahora es porque no quiere. O sea, el que no emprende, mejor dicho, Ujú, es porque no quiere emprender. O bueno, si no quiere, también es válido que no quiera, ¿no? Pero ujú. se puede emprender de cualquier forma. Hoy en día las soluciones están muy al alcance de la mano. Y es algo que también lo repite mucho Kevin, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial para emprender en esto y armar, digamos, todo. No solamente la inteligencia artificial, hay herramientas gratuitas, hay todo. Y yo me imagino lo costoso que le debe ser a un extranjero, por ejemplo, alguien que está en Holanda, en Finlandia, en Noruega, traer cacao, traer café, ¿no? Porque ahí ni se produce, y Ujú. venderlo. Y nosotros estamos a menos distancia de los orígenes y pucha, está mucho más fácil. Sí, hay un tema de mercado, obviamente, allá se valora quizás más que acá, pero igual hay formas de poder mover un producto, ¿no? Y también, obviamente, mensajes que dar para que eso suceda, ¿no? No sé qué opinas sobre esto, Kevin. Justo acotando este tema que estaba mencionando Eduardo, es cierto, yo creo que el principal desafío para el que emprende en la industria de superfoods, de alimentos, yo creo que sobre todo es el desafío de educar al mercado, ¿no? Porque la mayoría de emprendedores, o bajo mi perspectiva también, muchos emprendedores buscan la oportunidad en auge como por ejemplo el café, que está siendo muy bien valorado y se apalanca de este movimiento y sigue creciendo. Sin embargo, en el tema de los superfoods, que si bien tiene mucho potencial, creo que educar al mercado es el gran desafío, ¿no? Porque como lo mencionabas en tu antiguo podcast, episodio, es lamentable que más valor le dé las personas a nivel internacional, los extranjeros, que el propio peruano, que no Claro. aprovecha estas semillas y a veces por desconocimiento nada más. O sea, a veces es tan sencillo como eso. Si probara y hiciera ese match, creo que se daría cuenta que las bebidas y los productos andinos actuales son muy buenos, muy nutritivos. Sin embargo, no lo están aprovechando, ¿no? Porque se dejan llevar por otros movimientos. Entonces, yo creo que en general el desafío principal que tiene el emprendedor que está en la industria de superfoods es educar mucho el mercado, sobre todo si vas a atacar al mercado interno. Claro.
Claro, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, muchachos, creo que cambiando un poco o digamos, mudando el asunto, ¿qué tanto conocen el Perú? O sea, ¿han viajado mucho por Perú? ¿No han viajado tanto? ¿Qué lugares les falta por conocer? Me gustaría conocer eso un poco. Pero en mi caso, eh, conozco la mitad, digamos, más o menos del Perú. Por trabajo, hace ya muchos años me tocaba viajar al norte, por ejemplo, me iba a Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca. Luego, por ese mismo trabajo, me tocó conocer la selva, medio de Iquitos, Puerto Maldonado y, bueno, último en Cusco. Estaba ahí, he conocido mucho mejor todo el departamento, ¿no? Porque no solamente la parte ciudad, sino ya he ido hasta la parte ceja de selva. Sí, he conocido bien el Perú, pero aún me falta mucho más, ¿no? Está en mi lista de deseos algunos lugares, ¿no? Claro, claro. ¿Y tú, Kevin? Creo que tú tienes un recorrido mucho más amplio, me parece. Más o menos también, casi como la mitad del Perú, tal vez un poquito más. Bueno, todos los años me gusta ir a Cusco por un tema de feeling, me gusta mucho. Me parece una de las ciudades más bonitas, me encanta bastante. Y bueno, ahí también me enamoré de muchas cosas, ¿no? De una propia reconexión con la cultura peruana, que es curioso, pero siendo muy honesto, cuando uno lleva estos cursos de historia del Perú o algo similar en la secundaria o algo similar, pues pucha, no le da mucha importancia, ¿no? Y cuando después pasa mucho tiempo, me empezó a llamar un poco la atención la historia universal y luego empecé a descubrir lo interesante que es la historia del Perú, ¿no? Y es como que reconecté, porque te soy honesto, al comienzo no me llamaba mucho la atención, pero una vez que empiezas a conocer los museos, empiezas a conocer diversas ciudades del Perú, te vas enamorando de lo tuyo, ¿no? Y eso me pareció súper interesante y eso fomentó de que conozca más lugares, ¿no? Te puedo mencionar los lugares que me gustaría conocer mejor. Este año me Claro. gustaría ir a Puno, me gustaría ir a Puno, a Arequipa también he ido, pero me gustaría hacer la ruta Cusco, Arequipa y Puno, que me parece súper Mm, chévere y aparte de por eso Desaguadero, que creo, ¿no? sí, pucha, sería buenazo, la verdad. Pero sí me gustaría hacer una especie de turismo vivencial, ¿no? Comunitario y conocer un poco más de la agricultura, de cómo es esta industria desde la perspectiva de las comunidades campesinas, que me parece súper interesante todo ese concepto, ¿no? Y bueno, por el lado del norte también es súper interesante Piura, bueno, también Tumbes. También me gustaría mucho ahora conocer Cajamarca, que ese me quedó pendiente también y Parra de la Selva, ¿no? Creo que tú también conoces bastante la selva, Ivo. No diría que soy un gran conocedor de la selva, pero creo que he estado en varios lugares. He estado en Loreto, bueno, propiamente en Iquitos. He estado en Pucallpa. He estado en la selva central, pero bueno, quizás no toda la selva central, pero sí básicamente Villarrica, que es ceja de selva, en verdad, es casi montaña. Chanchamayo, ¿no? He estado en Madre de Dios, pero claro, en la parte de Puerto Maldonado y he estado en la selva de Cusco, ¿no? Pero hay mucha más selva. En Perú está la selva de Huancavelica, digamos, hay varias, la selva de Ayacucho, ¿no? Y casi diría que casi todas las regiones de la sierra tienen un poquito de selva también, ¿no? Entonces, y cada una es muy diferente, ¿no? Ahora, creo que lo mágico de la selva es que a mi ver todo está vivo en la selva, o sea, levantas una piedra y hay miles de organismos que se mueven, el canto de los insectos, de las aves, todo está vivo en la selva y creo que es una de las cosas más mágicas, ¿no? Y yo me ponía a pensar justo ahora que decían y hablaban, que creo que como peruanos a veces estamos mirando mucho afuera, ¿no? Y, digamos, Claro. queriendo salir, ¿no? Disneylandia y todo, y creo que es también válido, una vez en la vida hay que hacerlo, pero muchas veces no vemos lo bonito y lo hermoso que tenemos también aquí, ¿no? Dentro. Eh, y aunque no somos un país tan grande, fíjense que entre los tres no conocemos todo el Perú todavía, ¿no? Diferente, por ejemplo, y bueno, las comparaciones no están creo de más, pero muchas veces en Europa los mismos europeos conocen ya todos sus países y salen, ¿no? O sea, es más sencillo, pero al menos se dan la chamba de conocer, ¿no? Los diferentes lugares de su país. Y creo que también deberíamos nosotros empezar a hacer un tablero, ¿no? De proyectos y empezar a visitar cada ciudad, porque al final eso nos enriquece, ¿no? Y quiero confesarles a todos también acá que Kevin, en un acto de mucho desprendimiento, cuando nos vimos la última vez, nos regaló un libro, ¿no? A Eduardo y a mí. Este libro que por cierto no lo termino, pero pronto lo terminaré. Eh, pero
Buscando Pero el bueno, resumen seguro en internet, ¿no? lo voy a ver de ChatGPT el resumen y de ahí, Ah, Resumen, el ya, resumen, ¿no? está el resumen. como en el plan lector de colegio, ¿no? Que Claro, te leías el resumen y sobre eso exponías. Pero bueno, y bueno, la cuestión es que lo que uy, quería llegar es que así como tú nos regalaste un libro, creo que, que es un libro, es conocimiento, es historias que contar y todo lo demás, creo que los viajes también son libros, ¿no? En el fondo, también son claro, conocimiento y historias que contar. sí, muy cierto, la verdad. Ujú. Eduardo, creo que tú también has visitado Santa Teresa, creo. Llegué a ir a Santa Teresa, pero lista, porque sí pienso volver este año a Cusco. Quiero ir a las aguas termales, ¿no? De Cocalmayo. Quiero de repente ver un poquito. Sí, sí me gusta Claro. también el café, ¿no? Además del té. Y quisiera pues, conocer ahí productores de café, probar, ¿no? Pero sí está dentro Sí, de eso, planes. Sería la voz. pucha, sería buenazo que un día armemos algo así, ¿no? Tipo un viaje Un que viajecito. sea claro, pero más proyectado a eso, ¿no? A hacer algo más, Ujú. conocer un poco el tema de la agricultura, de las comunidades, algo así. Sí, Pucha, también lo veo súper interesante eso. Y entre sí. amigos todavía mejor, ¿no? Pucha, ya Claro. que nos llama la atención Ahora, mucho, yo sería una buena quería idea. también aportar algo, ¿no? O sea, Ajá, creo que viajar, sí, como dice Ivo, es como que un libro, ¿no? Eh, pero a veces, claro, la vida, el trabajo, qué sé yo, no nos permite conocer así bien una ciudad, ¿no? Yo quiero pues hacer hincapié nuevamente que viví en Cusco y al estar ahí pude darme cuenta de que no todo es Machu Picchu, no todo es, no sé, Valle Sagrado, que es muy bonito, ¿no? Pero hay muchas otras cosas, hay festividades, está la cultura, cómo piensa la gente. También Claro. es muy interesante porque yo sí lo comparo con cómo he vivido en Lima, cómo he vuelto a vivir en Lima, y noto diferencias, ¿no? Entonces, ese aprendizaje va desde su gente, desde escuchar lugares, actividades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el té piteado, no sé, parece muy rico y acá no se consume mucho en Lima, ¿no? Y A pesar de que ya disfruté estamos en digamos, en una invierno, época fría, ¿no? Claro, sí. invierno. Me cuesta decir invierno en Lima porque, o sea, nunca he Ajá, entendido a Lima como una ciudad de estaciones, ¿no? Pero sí, pues la claro. verdad es que es invierno, ¿no? Al fin y al cabo. Y claro, y el té piteado es algo bastante común ahí, cuando la gente, no sé, se quiere ir a tomar algo, ¿no? No sé, puede ser chelas normal, claro, pero también sale su té piteado y es bien rico, ¿no? Sí, 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 sí. O ¿No ha como provocado Piura, un té por ejemplo, piteado? ¿no? Que ceviche, pero a todas horas del día, ¿no? En frío, en uf, calor, bueno, en la noche, en la ce- madrugada, en la mañana. ceviche ya lo venden de madrugada, es muy normal que haya ceviche de madrugada. Sí, es Es buenazo. de verdad, es muy común, la verdad, vender ceviche de madrugada, de noche. En cambio acá, pucha, poquísimos son los lugares, ¿no? que venden ceviche. Ujú. Me acuerdo Mm. también que el año pasado estaba en Piura y yo siempre digo que el invierno de Piura es como el verano de Lima, ¿ya? Y me acuerdo que fui en esa época, ¿no? Llegué a Piura y yo igual sentía calor, ¿no? Entonces, en buena onda pedía un helado y veía una tienda, pues, ¿no? Y decía, señora, ¿tiene helado? Y todos me decían, oye, joven, pero qué raro, ¿por qué estoy pidiendo helado si es invierno? Y dije, se siente bastante calor. Pucha, pero la gente me veía como así súper extraño de que yo esté comiendo un Claro. helado en invierno para ellos, ¿no? Pero ya, pues, es buena, de verdad, el ambiente, el clima es súper chévere. Y sí, se come ceviche mínimo. La gente del norte come ceviche 3 veces por semana. Claro, claro, claro. Claro. Sí, es loco, cómo esas diferencias son muy palpables, ¿no? Por ejemplo, también hay una anécdota que tengo que es que en Cusco, en junio, en julio también, se suele hacer la huatia. Es la época donde más se cosecha papa. Y la huatia es una, digamos, seguramente no sé si saben, pero es una práctica que se hace en el campo. La gente va al campo y lo que hace es hace un horno con adobes, con piedras y calienta, ¿no? O sea, hasta que la piedra está súper caliente y luego derrumba ese horno y pone las papas encima para que se vayan cocinando y incluso algunas carnes o verduras pueden estar envueltas en algún papel film, ¿no? Y eso se cubre, entonces el calor lo cocina y luego se saca todo y se comparte, ¿no? Se hace un compartir con chicha de jora, con cerveza, con gaseosas y es una forma de pasar un picnic.
Bueno, Ujú. hoy no sé si se hará como antes, o sea, mucha gente lo hacía, pero bueno, estas son costumbres que quedan. Pero, por ejemplo, en la selva central, la huatia es entendida de otra manera. La huatia es otra cosa, es un plato Ujú. aparte, ¿no? Y allá, pues, tienen la pachamanca, que es otra cosa. Entonces, cuando tú hablas huatia en la selva, perdón, en la sierra central, no lo entienden, ¿no? O te entienden, pero están entendiendo otra cosa, ¿no? Entonces, es una locura también todo ese conjunto de códigos y de cosas que tenemos. Sí, pues, Particularidades de cada lugar. Sí, 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 sí. claro, cada lugar tiene sus tradiciones, su gastronomía y bueno, pero me parece súper interesante, la verdad es que poco a poco Perú ante los ojos del mundo al final está siendo muy valorado, ¿no? Por su gastronomía. Ujú. Y eso también me parece buenazo, ¿no? Al final termina apalancando y basta hacer esa pequeña conexión con los superfoods, ya que es gastronómico el Perú. Pucha, yo creo que se podría hacer algo bien chévere también, ¿no? Sí, De hecho. sí, sí, sí. Chicos, ya me contaron cómo descubrieron un poco el podcast, ¿no? O cómo llegaron de pronto, pero me gustaría haceros una pregunta, creo que más de rigor, ¿no? Y es, eh, ¿en qué sentido este podcast sienten que los ha ayudado, o que han aprendido, o que han cambiado en sus vidas o en su perspectiva, ¿no? Después de consumir un poco el podcast. Creo que sería chévere poder conocer estos testimonios para de pronto tenerlos en cuenta, ¿no? Y que la comunidad se nutra también de sus experiencias. Ahora yo, ¿ok? Eduardo, Grande. permisos. No, y la siguiente ya empieza Kevin, pues la siguiente pregunta ya Kevin Eduardo Ah, es ok, muy, toma la ok. Eduardo, batuta. Eduardo es muy japonés, ¿no? Primero hace una venia, ¿no? Ay, no, Activa el modo jocoso, Eduardo. Sí, sí, activa modo sí. jocoso. Activa Ya. tu piraña que llevas dentro. No sé si quieran, ¿ah? Después de repente te banean. Sí. No. Me han A podido banear por cosas peores, créeme. así. Sí, Pucha sí, madre. sí. No, eso no se cuenta acá. Ya. El podcast que me enseñó, pues, fue una vitrina para mí de conocer muchos superalimentos. No solamente agrícolas, sino también has tenido episodios de tipo, no sé, pescados, que también son como superalimentos, recuerdo. También, de hecho, sí lo he aplicado, he probado cosas que más o menos escuchaba en el podcast y ya me compraba y probaba, ¿no? Entonces sí fue muy, muy aleccionador todo el contenido que se generaba. Este, y como les contaba al inicio, ¿no? Yo mezclé un poco la maca con el matcha, ¿no? Salieron cosas así bien, bien curiosas, pero bien chéveres. El tema de los granos andinos, en algún momento debo haber hecho alguna receta de ese libro, que si no hubiera sido por el podcast, de repente nunca lo hubiera descubierto, ¿no? Aprovecho en decir que de repente temas fitness, porque también hacías Superfood Pills, también me ha ayudado, ¿no? Un Sí, sí, sí. paréntesis, pero sí me ha ayudado mucho también ¿Dónde conocer un quedó poco esos superfood pills? Qué Superfood pena. Pills De verdad, también, ¿no? ¿no? Sí, bacán. No, sí eran buenos. Sí, 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 qué chévere. Sí, sí, sí. Siempre Y quise, ¿no? Pero bueno, también creo que con el tiempo mi hermana no se fue dando el tiempo y creo que sin ella no podía estar Superfood Pills, ¿no? claro, Sí, es Yo creo que cierto. no es mi territorio, aunque yo me considero muy, muy fitness, pero creo que no soy tanto la persona precisa para hablar de esos temas. y bueno, básicamente, no básicamente, pero la verdad que fue bastante importante el podcast para ir descubriendo los superfoods, ¿no? Entonces, siempre que llegaban notificaciones o veía que se subía un episodio, ahí estaba atento. Estoy Mm. atento, en verdad, ¿no? Nada, eso Ivo, así Ahora que que tienes más aprovecho tiempo en ajá, plaza, claro, te debes estar escuchando podcast todo el día. sí, 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 tiene que ser, porque a veces pasan las mismas canciones todo el día y es medio como una tortura eso. Sí, así que Una tortura nada, china. una Mm. tortura china, sí. Pero son canciones Japonesa, muy bonitas, japonesa. ¿ah? Son canciones muy bonitas, pueden ir a escucharlas ahí por donde yo estoy y de paso se comen unos mochis, unos sonidillos, no sé. Claro, 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 claro. Se pueden comer. Muy pronto van a haber mochis de quinoa, dice. De quinoa, Claro, claro, claro. ¿por qué Yo Sería no? lo creería caso, ¿no? yo Claro, creería Sería que lo ahí caso. hay que integrar un poquito, de repente ese Ah, de machaca puede ser un mochi de el machaca, machaca, de allá. machacas. el machaca, ya. Voy a tomar nota, puede ser, ¿ah? Ya les paso la Sí, voz. sí, sí, sería bueno, sería bueno. ¿Ah? Claro, Sería chévere, bueno. chévere. Sí, 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 sí. ¿Tú, Sí. Kevin? Bueno, en realidad tu podcast me pareció súper interesante porque, eh, como lo había comentado antes, ¿no? Creo que la industria de los superfoods todavía, si bien tiene bastante potencial, falta bastante
educar al mercado y hasta el propio emprendedor, ¿no? Porque hasta incluso yo era muy entusiasta de los superfoods. Bueno, soy más especialista en temas comerciales, marketing, cosas similares en la parte de la producción, pero no tanto sobre el propio alimento como tal, ¿no? Entonces Claro, me tú eres pareció un muy, tiburón. no, me pareció de verdad muy, muy nutritivo, muy enriquecedor el tema de el conocimiento que dabas, ¿no? Me pareció buenazo, me gustó mucho la historia de la quinoa, me acuerdo. Creo que esa fue una de las, si bien el audio era más o menos escaso, pucha, me pareció buenazo, me pareció muy interesante la historia de la quinoa, los conflictos que habían con el tema del maíz, el cuyuro, la espirulina, que también ese episodio me pareció buenazo. Y en general, creo que no solamente es compartir conocimiento, que me parece muy interesante, sino que también estás generando una comunidad, ¿no? Y lo más chévere es que al final, hasta te lo pregunté varias veces, dice, no hay fines lucrativos, es simplemente la intención es compartir, aprender y generar esta comunidad para que más adelante fluyan ideas y más emprendedores y agricultores y gente se sume a este movimiento. Sí, 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 de acuerdo, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, hace no mucho también estuve revisando la página de Superfoods que tiene la marca Perú y también hay como que un intento muy fuerte, ¿no? Por promover Superfoods. Creo que todavía estos esfuerzos son más comerciales, ¿no? Pero me parece que bueno, si por un lado tienen como cierta lógica y cierta utilidad, creo que a veces también no me convence o no me termina de convencer la manera en la que se decodifica Superfoods, ¿no? Este, y creo que esta página de Superfoods Perú tiene como un marco de lo que ellos consideran superfoods o lo que tienen superfoods o qué es la oferta exportable, ¿no? Pero en Perú tenemos muchas más cosas loquísimas, o sea, empezando desde la uña de gato, que no está ahí, que evidentemente no se comercializa tanto, y luego también, por ejemplo, tenemos el mismo Kuyuro, el Tarwi, que no están ahí, ¿no? Como oferta exportable. Y creo que hay cosas locas. A mí una de las cosas que más me sorprende de los superfoods es como tenemos una selva tan loca y una de biodiversidad tan amplia, no se imaginan los alimentos que aún ni siquiera se consumen más que en localidades campesinas, indígenas, que ni siquiera han llegado a las urbes, ¿no? Mi sueño como Cierto. podcast es poder empezar como, no a descubrirlos, sería una palabra mal empleada, o empezar a hacer algún tipo de acercamiento, de reportaje, de documental de todos estos alimentos que, pucha, o sea, por ejemplo, me loqueó, ¿no? Saber que la gente en muchas comunidades, perdón, las personas en comunidades campesinas consumen las hojas de la quinoa, ¿no? E incluso también consumen hojas del oyuco, ¿no? Y pucha, imagínate ese valor nutricional de esto que no lo ves en el mercado y no lo puedes comprar. Solamente si tuvieras ahí una planta podrías consumirlo, ¿no? Entonces creo que hay muchas locuras, ¿ah? Muchas locuras en el mundo de los superfoods que todavía ni siquiera... Y como este mundo va avanzando, pues, ¿no? En cuestión de tenemos todos estos alimentos empaquetados, cada vez nos es más difícil descubrir y encontrar alimentos orgánicos. Sí, totalmente. Creo que el Perú es muy biodiverso, ¿no? Al final. Y hay mucho también por conocer, ¿no? Este tipo de podcast al final son los que fomentan el interés de las personas nuevas, ¿no? O incrementan el interés de estas personas ya interesadas en los superfoods. Y yo creo que esa me parece una intención buena, ¿no? Y por eso, bueno, en su momento hemos entablado una amistad, ¿no? Porque creo que nos une esta pasión por todo el futuro que hay en el tema de los superfoods. Sí, 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 mis hermanos, de todas maneras. Bueno, chicos, yo quisiera ir cerrando el podcast porque, de hecho, va a ser, creo, mucho más largo si lo continuamos. Y bueno, vivimos en la era TikTok, ¿no? Entonces la gente fácil ya se cansa, ¿no? Pero sí quisiera de pronto cerrar o llegar en esta parte, no sé, si quisieran compartir algún mensaje, algo que, no sé, le quieran decir a la gente desde este espacio, desde esta vitrina, no sé, alguna idea también que tuvieran, y también me gustaría que aprovechen para, digamos, promocionar sus proyectos, para que puedan buscarlos, encontrarlos, ¿no? Y claro, puedan seguir creciendo también. Me gustaría ir cerrando bueno, el podcast de este episodio, diciéndole a la gente que igual lo compartan, ¿no? Cuánta gente se puede beneficiar o cuánta gente de repente está buscando esta información
y quizás no sabe en este momento que está disponible, que existe el podcast. Y nada, creo que sería bueno compartir no cuesta prácticamente nada. El mundo de los superfoods es muy interesante y el Perú, como dijo Kevin, también es, o sea, es diverso, hay mucho por descubrir, entonces creo que sí sería importante también como país valorizar lo que tenemos, nuestro suelo, ¿no? Que tanto lo valoran en otros países y quizás nosotros mismos peruanos tenemos que saber, ¿no? No sé si como un deber, pero sí sería importante que conozcan, que de repente empiecen a consumir todos los beneficios que pueden traer los superfoods a nuestras vidas o de algún familiar que lo necesite. Entonces sería bacán que se pueda compartir, que se pueda hacer viral cosas o contenidos como este, ¿no? A veces estamos rodeados de tantas malas noticias que se hacen virales, ¿por qué no algo tan bueno como esta información que nos va a servir? Eso por un lado, ¿no? Entonces, nada, la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, compártanlo a sus amistades, a sus familiares, creo que va a ser súper beneficioso. Y bueno, la segunda pregunta, lo segundo que mencionabas es, yo actualmente tengo este concepto de Ponja P que está en San Miguel, mantengo el negocio de Esencial, que alguna vez, bueno, creo que tienen productos ahí, mis filtros o los vasitos, ¿no? Que son de acero inoxidable. Pacha Bros. Yo no soy parte, pero igual el proyecto continúa, está muy interesante, pueden igual seguir las redes, pueden conocer más del concepto de Pacha Bros. Y nada, Ivo, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por poder compartir contigo y con Kevin, ¿no? Que somos amigos, que nos hemos hecho muy buenos amigos, ¿no? En este tiempo. Y que nada, contento de haber estado acá. Buenazo. Bueno, por mi parte, yo creo que lo que más puedo comentarle a la gente en general es que tratemos de reconectar, ¿no? Con el Perú, no solamente por el tema de la cultura, el conocer lugares bonitos, como dicen, no solamente por el tema turístico, sino conocer un poco más las comunidades, nuestra gastronomía y, pucha, de verdad, darle mucho interés a los granos andinos que a veces son poco valorados, ¿no? Están abandonados a veces, solo ciertas personas los usan, cuando en realidad hasta incluso el Estado lo que busca es promover a nivel internacional, porque como lo hemos comentado, lo valoran más afuera que adentro, ¿no? Y creo que eso podría cambiar. Sería sumamente interesante que poco a poco las personas empiecen a crear innovaciones, a preparar bebidas o alimentos súper saludables con estos granos andinos que tienen tanto potencial. Y es más, yo conozco, creo, 10, 15, pero como dices tú, ¿no? Debe haber un montón más todavía que faltan por conocer. Y justo este tipo de podcast, de canales, hacen que se fomente estas ganas de conocer más al Perú y todo esto, ¿no? Siempre quise decir, dele clic a la campanita. Si queremos videos así, suscríbete. Suscríbete para más videos. Nada, chicos. Sí, claro. No, en general eso. Y bueno, sobre la segunda pregunta, sí es cierto, tengo un proyecto llamado carretilla.p con cada kilo. Es un proyecto en desarrollo en realidad que está enfocado en crear un e-commerce enfocado a bebidas tradicionales que usan superfoods. Todavía está en desarrollo, así que todavía no puedo hacer tanto cherry, sin embargo, muy pronto se va a saber bastante y en algún momento espero tener la oportunidad de poder conversarlo en este canal tal vez o en algún otro medio. Buenazo, Kevin, buenazo, Edu. Pues nada, ya saben, gente, pueden aprovechar de visitar los emprendimientos de estos dos grandes amigos y no solo eso, sino también quizás llevarte algo de esta conversación. Básicamente que los superfoods no puede ser ajeno a ellos y si quieres llámalos como tú quieras, pero bueno, estos alimentos de origen con gran valor y en nuestro espacio, en nuestra biodiversidad son de suma identidad y creo que también no podemos ser ajeno a estos productos. Por supuesto, si te gusta este contenido, si te ha llamado la atención, si te gusta Dale click a la escuchar, campanita. dale click a la campanita, comparte y además también califica el podcast si es que lo estás escuchando en una Así es, sí. plataforma de audio. Bueno, gente, nada, muchas gracias, que estén súper bien. Y pronto ya nos reuniremos en presencial para una cata de café que está pendiente y también De todas bueno, maneras. para tontear ahí, ¿no? A Macharo. Dame luz. Ya, acábate el libro para Dame esa luz, fecha, dame luz. cuando tienes que acabar el libro. Claro, pronto. De ahí le dejo a mi asistente virtual para que lo termine de leer. Taller de También. Dale, Ivo, gracias por la oportunidad en realidad bueno, de esta pequeña conversa y bueno, espero que todos nos llevemos algo súper interesante de esto, ¿no?
Con certeza, mis Gracias. hermanos. Un abrazo, Chévere. cuídense. Gracias. Nos vemos.